Arquidiócesis de Jalapa, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ha preparado la conferencia magistral de San Juan Pablo II al Papa Francisco, con Valentina Alasraqui, quien es corresponsal de Televisa en el Vaticano, una escritora reconocida internacionalmente y sobre todo quien posee un título mundial único, la periodista predilecta de San Juan Pablo II. Gracias, Valentina, por esta entrevista para Shalom TV. Muchísimas gracias. Primero, vemos que tus últimos dos libros, El Milagro Costarricense y Juan Pablo II, un santo que conquistó el corazón del mundo, fueron un boom, tal vez por el momento tan preciso antes de la canonización en el que se lanzaron. Para ti, ¿qué gratificaciones te ha dejado el haber escrito estos libros como conclusión, tal vez, un poquito de todo ese proceso de canonización? Bueno, yo creo que escribir un libro es como un parto siempre, ¿no? Es como, son hijos, los libros son como hijos. Yo creo que en el caso del libro Juan Pablo el Santo que conquistó el mundo, fue el corazón del mundo, fue como sobre todo el sello de una gran amistad, que fue la amistad que tuve con Monseñor Oder, quien es el postulador de la causa de beatificación y canonización. Entonces yo tuve el privilegio de colaborar con él porque un día me llegó una carta diciendo que yo iba a ser uno de los 120 testigos en la causa de beatificación de Juan Pablo II, lo cual me sorprendió enormemente. Bueno, di mi testimonio y a partir de ese momento decido escribir un libro sobre la beatificación y empiezo a colaborar con Monseñor Oder. Al escribir La Luz Eterna de Juan Pablo II, y ya después de la beatificación fue el mismo que me dijo, bueno, después de tantos años de colaborar, de estar juntos aquí en la oficina, ¿por qué no escribimos un libro sobre la canonización? Y de ahí sale ese libro. Y aparte él me dio otro gran privilegio, que es viajar a Costa Rica cuando él viajó para empezar a estudiar el milagro costarricense. Estamos hablando de 7 u 8 meses antes de que se hiciera público. Entonces también fue una muestra de confianza y de amistad y de cariño, y de esa experiencia nació el milagro costarricense, porque pues yo pude estar con la mujer de Costa Rica, Floribel Mora Díaz, quien se curó de un aneurisma, y con su familia, hablar con ellos pues en diciembre, finales de noviembre, cuando luego finalmente el Papa aprobó este milagro en julio. Pues estamos hablando de muchos meses antes, y en los cuales yo fui escribiendo también estos dos libros. Gracias. En este hermoso evento, ese 27 de abril, en el momento de la canonización, ¿cómo viste ese momento, toda esa Eucaristía tan solemne, tal vez no tan propia del carisma del Papa Francisco, pero cómo la vivió Valentina Alasraqui? El problema de estas ceremonias es que uno está trabajando. Entonces, yo miraba con muchísima envidia, de alguna manera, a los fieles que estaban ahí desde primera hora de la mañana, muchos durmieron ahí. Y yo de alguna manera los envidiaba, porque decía, ellos en este momento pueden pues realmente sentir lo que está pasando, ser felices, participar de una manera pues con la oración o con el llanto, con la alegría, con lo que fuera, ¿no? Y uno está trabajando. Entonces prácticamente, al igual que sucediera con los funerales o la beatificación, en esos momentos tú no puedes vivir plenamente como persona ese evento, lo vives quizás después, ¿no? Entonces ese es un poco el límite del periodista que está cubriendo un evento, porque el deber que uno tiene es de estar informando y transmitiendo lo que pasa. No puedes dejar en primer plano tus propios sentimientos. A mí me encantó sobre todo ver a la gente, el que se volviera a llenar, que hubiera 1 millón de personas, las banderas de tantos países, muchísimos jóvenes. Todo eso me llenó de alegría, porque de alguna manera fue una gran fiesta y pues una señal de la que obviamente no necesitábamos, porque los habíamos de sobra, pero de la presencia de Juan Pablo II tan fuerte entre la gente. Entonces eso es quizás lo que más me llamó la atención. La humildad del Papa Francisco me pareció una humildad quizás un poco impersonal, en el sentido de que yo recordaba mucho la humildad de la beatificación. La diferencia aquí está en que el cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto, pues colaboró con Juan Pablo 21 años, eran amigos. Y aparte el Papa emérito ahora ha escrito, lo único que ha escrito desde que ha renunciado es un documento, una carta bellísima, en la que dice que desde el primer día que conoció a Juan Pablo tuvo la sensación de su santidad.
Entonces, claro, el involucramiento del Papa Benedicto fue extraordinario. Yo recuerdo en la beatificación que de repente gritó, beato, pero para un hombre que siempre fue tan discreto, que nunca lo oímos gritar, ¿no? O así emocionarse, de un punto de vista que nosotros pudiéramos verlo, pues, y luego que dijera, Santo Padre, danos tu bendición. Es decir, el Santo Padre era él, pero le estaba pidiendo a Juan Pablo Beato que fuera él el que diera la bendición. No sé, yo sentí que esa es la diferencia que yo sentí, porque evidentemente ellos dos pues habían sido personas muy cercanas. El cardenal Bergoglio finalmente había visto al Papa Juan Pablo en pocas ocasiones, si bien él lo hizo, o cardenal, arzobispo, etcétera, ¿no? Pero creo que había ese tinte diferente, entonces sentí como que una huella con menor emoción de la que yo había sentido en la beatificación. Muy bien, y en cuanto a este nombramiento que se le da a Juan Pablo II como patrono de la juventud y de las familias, en esos años de la hermosa experiencia de estar al lado de él, ¿crees que le va hacia el anillo al dedo? Sí, yo creo que lo de los jóvenes, porque bueno, él inventó la Jornada Mundial de la Juventud, hasta ese momento ningún papa había entendido que los jóvenes son interlocutores y tienen que ser interlocutores privilegiados, porque pues el futuro de la iglesia y de la sociedad son ellos, y hasta ese momento pues ningún papa había, digamos, establecido ese diálogo, ese contacto con los jóvenes, y haber creado esas jornadas pues hizo lo que se llama la generación Juan Pablo II, millones de jóvenes que fueron acudiendo a las diferentes jornadas, y que claro, para ellos Juan Pablo fue el papa de sus vidas, ¿no? Y descubrieron por primera vez que se puede tener un contacto con un papa. Entonces, eso le va perfecto. Y el de la familia ni se diga, porque yo creo que una de las grandes batallas de Juan Pablo II fue la defensa de la familia y de la vida. Yo le habría puesto también patrono de la vida. Y bueno, va de la mano de la familia, obviamente, ¿no? Pero creo que le quedan perfectos. Gracias. En cuanto a ese evento, el que dijeron que fue la ocasión de los 4 papas, ¿mediáticamente consideras un argumento correcto haberlo presentado así? Pues yo creo que sí, porque finalmente nunca se había visto algo así. Nunca se habían canonizado juntos los papas, y menos aún había habido 2 papas abajo, aunque uno emérito. Entonces, pues sí fue el día de los 4 papas. Digo, yo creo que esa ceremonia, bajo este punto de vista, fue algo único, sí. Fue absolutamente extraordinario. Muy bien, gracias. En cuanto a esa experiencia que platicábamos en la entrevista pasada de todo el pontificado de, elección, cónclaves y pontificado, también Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Con estos nuevos viajes que el Papa Francisco está realizando, como este último, tanto a Tierra Santa como a Corea, ¿considera que hay una apertura mayor para profesar la fe gracias a estos viajes? Yo creo que al Papa Francisco no le gusta mucho viajar, él lo ha dicho, pero tiene una prioridad que es Asia. Entonces, por ejemplo, bueno, hemos ido a Corea y en enero vamos a Sri Lanka y Filipinas. Eso, digamos, como su visión geopolítica, digamos, vamos a decirlo así. Tierra Santa, obviamente, pues es Tierra Santa, y el Papa está sumamente preocupado por lo que está sucediendo. Y empezó en Brasil justamente con la Jornada Mundial de la Juventud. Yo creo que el pontificado del Papa Francisco es como una bocanada de aire fresco en este momento. Abre de nuevo, es un hombre que quiere estrechar lazos, puentes, se vuelve a estar muy cerca de los jóvenes y de la gente en general. Y también esta apertura, digamos, de diálogo, ¿no? Que tenía también Juan Pablo II con las otras religiones, los líderes políticos en general. Entonces, yo creo que pues es un momento positivo, digamos, ¿no? De apertura. Muy bien, y en cuanto a este último acercamiento que has tenido con el Papa Francisco, en el que plantea la posibilidad de acudir al encuentro de las familias en Filadelfia y el después dar un brinquito para visitar México, bueno, antes o después, ¿considera que es viable? Los mexicanos, digo, lo estamos esperando, pero... Yo creo que es muy viable. Digamos, seguramente este tema está sobre la mesa del Papa. Yo creo que, por lo que me han dicho sus colaboradores, a él le gustaría mucho empezar por México, es decir, primero México y luego Estados Unidos, y obviamente empezar por Guadalupe, porque pues la Virgen de Guadalupe es emperatriz de América. Entonces, al empezar este viaje, digamos, en Latinoamérica, sería la primera vez en Latinoamérica y luego pasarse a los Estados Unidos. Obviamente
creo que tendría un significado muy importante. Y aparte hay un tema que el Papa está estudiando, que es el problema migratorio. Entonces también se habla de la posibilidad de que viaje a una ciudad del norte del país, de México, y luego iría a Estados Unidos. Pero está, digamos, todavía no ha cuajado el programa, por eso es que el Papa en el avión volviendo de Corea nos dijo que todavía no era seguro, pero digamos, todo apunta a que lo está pensando y que sí tiene mucho deseo de venir. Perfecto, muchas gracias. En cuanto a sus libros, ya para concluir, con este libro de Juan Pablo II, El Santo que conquistó el corazón del mundo, ¿concluye escribir sobre Juan Pablo, aunque hay mucho todavía que relatar para pasar al siguiente pontífice, o todavía no? No, cada vez que he escrito uno de los 5 o 6 libros desde la muerte de Juan Pablo, cada vez he dicho que creía que era el último. Entonces ya nadie me cree, pero creo que este sería un poco como cerrar el círculo. Aunque creo que pues el próximo libro no tengo ningún proyecto, pero quizás me gustaría analizar un poco los diferentes pontificados, y claro, tendría que empezar por Juan Pablo II, pero ya sería como un análisis de cómo ha evolucionado la imagen del Papa, del Papado, la situación dentro del Vaticano, desde Juan Pablo hasta Francisco. Entonces, que vaya a volver a escribir sobre él, sí, solo sobre él probablemente no. Perfecto. Muchas gracias por esta entrevista. Para todos ustedes, para Shalom TV, desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Laura Fernández Medina. Ave María.